Sembre Arda no quería revelarse. ¿Por qué? Esa es la pregunta que todos se hacen después de las últimas imágenes y los gestos que llamaron la atención de sus seguidores. El actor, conocido por su serenidad y su carácter firme, sorprendió al mostrarse visiblemente contenido, evitando pronunciarse o reaccionar ante una situación que muchos describen como injusta. Durante los últimos días, los rumores sobre un posible conflicto interno han crecido sin control. Pero Sembre, lejos de dejarse llevar por la presión, eligió el silencio. Sus fans, acostumbrados a verlo decidido y directo, notaron algo diferente en su mirada. Una mezcla de tristeza, paciencia y cansancio. Esa calma repentina, en lugar de disipar las dudas, las multiplicó. ¿Por qué alguien como él, que siempre ha enfrentado los retos de frente, prefirió no revelarse esta vez? Las respuestas no son claras, pero las imágenes dicen más que 1000 palabras. Sembre fue visto en un evento reciente, tranquilo, con una expresión pensativa y una actitud completamente reservada. No hubo sonrisas, no hubo declaraciones, solo silencio. Quienes estuvieron presentes aseguran que se notaba un peso en su mirada, como si estuviera soportando algo que no podía o no quería decir. Los medios comenzaron a especular sobre lo que podría estar ocurriendo detrás de escena. Algunos aseguran que se trata de una cuestión profesional, mientras otros creen que hay motivos personales que lo mantienen en una postura tan prudente. Sin embargo, su silencio no ha pasado desapercibido. La forma en que evita responder a las preguntas, la serenidad con la que enfrenta las cámaras, todo parece cuidadosamente medido. Sembre siempre ha sido un ejemplo de disciplina, pero esta vez, la contención parece venir de un lugar más profundo, más emocional. El público, acostumbrado a verlo lleno de energía, se muestra preocupado. En redes sociales, los mensajes de apoyo se multiplican, pidiéndole que hable, que no se quede callado, que exprese lo que siente. Pero él sigue firme, callado, mirando hacia adelante, sin apartarse de su camino. Algunos interpretan su actitud como un gesto de madurez. Otros, como un signo de que algo lo está afectando más de lo que quiere admitir. Lo cierto es que la tensión es evidente, y el misterio crece con cada día que pasa. Sus compañeros más cercanos aseguran que Sembre está concentrado en mantener la calma, incluso si eso significa cargar con incomodidades o malentendidos. Hay algo en su forma de actuar que transmite una mezcla de dignidad y resignación. Las imágenes recientes muestran a un Sembre más serio, más introspectivo, quizás más humano que nunca, dice ella. Es evidente que está atravesando un momento delicado, pero su fortaleza sigue siendo admirable. Los medios no han dejado de seguir cada uno de sus pasos, intentando descubrir la razón detrás de su silencio. Sin embargo, Sembre parece decidido a no alimentar el ruido mediático. Que alguien fin que se nacía más cercanas apretó en otro lugar, y no hay ruido mediático. No quiere polémicas, no quiere confrontaciones, y tal vez por eso no quiso revelarse. Prefirió mantener la calma, conservar su energía y esperar el momento adecuado para hablar. Ese autocontrol ha generado tanto respeto como curiosidad. Las redes están llenas de mensajes de admiración por su madurez, pero también de preocupación. Hay quienes creen que su paciencia es una forma de protegerse, una barrera ante la presión de los demás. Y otros piensan que está evitando algo más grande, algo que podría cambiar la percepción que muchos tienen de él. Sea como sea, su silencio se ha vuelto su forma de hablar. En un mundo donde todos reaccionan con prisa, él eligió el silencio como respuesta. Quizás porque sabe que las verdades más importantes no se gritan, se demuestran con el tiempo. Su mirada, firme pero serena,
deja claro que hay razones detrás de su decisión. Semre Arda no quería rebelarse, y eso dice más de su carácter que cualquier declaración pública. Ha demostrado que, incluso en medio de la tormenta, se puede mantener la dignidad intacta, y aunque muchos esperen una explicación, tal vez su mensaje sea ese precisamente. No todo necesita decirse para ser comprendido.